Voy a pedir que tomen su Biblia, por favor, y vayamos al libro de Hechos, al capítulo 15. Acabamos de leerlo. Y vamos a leer de nuevo desde el 1 hasta el 11. Tal vez no vamos a poder abarcar todo en esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Léanlo con atención, hermano, porque este evento es histórico para la iglesia. Dice la palabra del Señor, estoy leyendo la Reina Valera SBT, por si ven algunas diferencias, son mínimas, más que todo de traducción. El mensaje es el mismo. Entonces, algunos que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, al suscitar Pablo y Bernabé una disensión y contienda no pequeña contra ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace mucho tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos. Bendita la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana hemos abierto tu palabra, pero también nuestro corazón, Señor, como un depósito para ti, tu palabra. Queremos que nos hables, que nos enseñes, que nos santifiques, que nos cause adorarte a ti, conocerte por medio de tu palabra. Que te demos gloria desde nuestro corazón. Más con este tema tan hermoso, tan complejo y a veces inentendible tema de tu gracia soberana, inmensa, maravillosa, preciosa, Señor. Gracias, porque no podríamos ser salvos si no fuera solo por tu gracia. En este tema, Señor, te ruego, te suplico
que me otorgues fidelidad a tu palabra, humildad ante ti, tu palabra y los tuyos, tu pueblo. Quisiera predicar con la humildad de Cristo, Señor. Concédemelo. Con el amor de Cristo. Gracias porque me has dado amor, Señor, por los que oyen. Haz que ese amor sea notorio en la exposición de tu palabra y en mi día a día. Te ruego, Padre, que tu poder, Señor, sea durante la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo haga la obra que tú deseas en los corazones de los que oyen para la exaltación de Cristo. Oh Dios, qué gracia más inmensa. Hoy nos deleitaremos aprendiendo y hablando de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. El primer debate de la salvación solo por gracia. Muchos hablan de la gracia de Dios y muchos hablan de la salvación de nuestras almas por gracia, pero solo los cristianos evangélicos, sí, hermano, solo los cristianos evangélicos protestantes, o mejor dicho, solo una buena parte de los cristianos evangélicos reconocemos y nos doblegamos, aceptamos y predicamos de la salvación solo por la gracia de Dios. De la salvación solo por la gracia, sin necesidad de sacramentos o de rituales. Predicamos nosotros, los cristianos evangélicos, solo nosotros predicamos la salvación sin la necesidad de obras de la ley u obras de justicia que debamos hacer. De hecho, es el tema de la salvación solo por gracia lo que encendió la mecha de aquella gran explosión llamada la Reforma Protestante en el siglo XVI en Europa. Pero la doctrina de la salvación solo por gracia o la doctrina de la gracia no tienen sus inicios con John Huss allá en Praga, ni con Martín Lutero o con Calvino en Ginebra. No. El pasaje que estamos atendiendo en esta mañana es una evidencia que el debate de la gracia ya está por cumplir 2 milenios. Y a pesar de su antigüedad y de la claridad de los apóstoles y de la claridad de las Sagradas Escrituras, el debate siempre surge. Debido a que siempre se han levantado movimientos de personas que creen que además de la gracia de Dios se requieren algunas acciones u obras para ser salvos. ¿A qué me estoy refiriendo con el debate de la gracia, como he titulado el mensaje en esta mañana? O el debate de la salvación solo por gracia. Bueno, lo voy a explicar y para ser específico lo diré de la siguiente manera. Si quieren entender a qué me refiero, tienen que estar atentos, porque es una definición larga. La gracia es un don o un regalo de Dios, sin la intervención humana. Un regalo de Dios que según el primer capítulo de la epístola a los Efesios, es dado según su voluntad y según su beneplácito. Y por esta gracia, y solo por esta hermosa gracia, Dios concede la salvación a los perdidos. Es decir, el perdón de nuestros pecados, el lavamiento de nuestra alma sucia, la declaración de inocencia a nuestro favor a pesar de que somos culpables. Y esta declaración tiene implicaciones eternas y por lo tanto nos salva y nos libra de su ira venidera. Todo esto
solo por la gracia de Dios, en el sacrificio y en la persona de Cristo. Lo recalco, solo por gracia. Entonces, el debate de la salvación solo por gracia es aquella discusión que surge donde se expone por una parte con el poder del Espíritu Santo y de la mano de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, que Dios nos salvó solo por la gracia, sin ninguna obra humana o requisito humano que sea parte en este proceso. Además, así como nos salvó solo por gracia, nos mantiene en su redil solo por gracia. Nos levanta de nuestras caídas solo por gracia. Nos atrae desde el mundo hacia Él única y exclusivamente por su gracia. Por otro lado, están aquellos que le dan al hombre un poco de gloria en la salvación, pero que a la vez se convierte en una enorme carga imposible de sobrellevar. Estos creen que el hombre es responsable de cumplir con ciertas obras o ciertos requisitos y de cumplir con cierto estándar para lograr ser salvos o mantenerse salvos. A esto es lo que me refiero con el debate de la gracia. Y el primer debate o discusión en cuanto a este tema lo vemos registrado en Hechos 15, pero no es el único en la historia de la iglesia. Este nace en una situación suscitada en la hermosa iglesia de Antioquía de Siria. Una iglesia saludable, una iglesia florescente, una iglesia efervescente, una iglesia fundada en la palabra, una iglesia con un liderazgo fiel al Señor. Ahí nace esta discusión. Ahí llegaron unas personas que no asimilaban la salvación de los gentiles por gracia. Y les decían a los gentiles creyentes de Antioquía: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, estos hombres estaban equivocados, errados en sus ideas y en sus posturas, perdidos en cuanto a la doctrina de salvación. Ahora bien, no pretendo excusar a estos hombres para nada. Sin embargo, deseo señalar algo importante, que lo considero importante. Y para eso hago la siguiente pregunta: ¿de dónde nace esta idea de que se debían circuncidar y cumplir la ley de Moisés para ser salvos? Bueno, creo que es porque en el judaísmo existía la oportunidad o la posibilidad de pertenecer a Israel y de ser salvos, según ellos, y abrazar la fe judía para los que no eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Existía la posibilidad de sumarse a Israel, de sumarse al judaísmo y de pertenecer a esta fe, siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos. O sea, un gentil podía ser tomado en cuenta como parte de este pueblo, pero tenía que cumplir ciertos ritos o requisitos. Entre ellos, y posiblemente el más importante para que fueran aceptados, tenían que circuncidarse, los varones, y así convertirse, como lo llamaban ellos, en un prosélito. O sea, alguien que abrazaba el judaísmo, pero que no era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Al ser un prosélito, ahora y cumplir la ley de Moisés. Entonces, eso era parte de la cultura de ellos. Pero llega un mensaje diferente
Pero hermanos, todos tenemos esas predisposiciones del pensamiento que nos han sido construidas en nuestro sistema de creencias por donde venimos, por nuestra cultura, por la iglesia en la que crecimos, y en caso hayamos crecido en una iglesia, por lo que hemos creído. Todos venimos con predisposiciones y muchas veces todos nos enfrentamos a la palabra del Señor y ponemos nuestras predisposiciones, interpretamos la palabra, pero poniendo nuestras predisposiciones como filtro para entender la Biblia. Bueno, como les digo, no los estoy excusando a estos hombres. Andaban perdidos, pero tenían motivos culturales de pensar como pensaban. Entonces, varios judíos, al ver que era una multitud de gentiles, de ciudad en ciudad, donde se predicaba el evangelio, estaban creyendo en Jesús y abrazando el cristianismo, querían seguir con las exigencias y las costumbres de la ley de Moisés. Y así como para ser un prosélito había que hacer, entre otras cosas, circuncidarse, pensaban que al ser cristiano también tenían que circuncidarse y que cumplir la ley. Pero la ley, hermanos, la ley nos vino a mostrar o nos muestra que somos incapaces de cumplirla. La ley más bien nos enseña que solo Cristo nos puede dar la oportunidad de ser salvos. Bueno, este fue el campo de la discusión en este primer debate de la salvación solo por la gracia. Veamos lo que ocurrió. Estos hombres que venían de Judea y pretendían influir en la iglesia de Antioquía y querían que los creyentes de origen gentil se circuncidaran y que les enseñaban que si no lo hacían no serían salvos. Pero como he dicho en múltiples ocasiones, desde Hechos 13 para acá, esta iglesia de Antioquía era una iglesia saludable. Y ahora digo que además de saludable era sólida. Al ser una iglesia saludable, y esta es una característica de una iglesia saludable, tiene un liderazgo saludable y dispuesto a ejercer su función de proteger el rebaño del Señor. Entonces esta iglesia contaba con varios hombres entre sus líderes que no tenían inconveniente alguno en confrontar las malas enseñanzas que pretendían introducirse a la iglesia. No eran hombres malos, eran hombres de Dios. No eran hombres que groseros con estos que nos están visitando. Si ellos tienen una buena intención de enseñarnos más de la palabra del Señor. No, hermanos. Era una doctrina mala. Y estos hombres, ejerciendo su función, estaban en la capacidad y no tenían problema alguno en confrontar estas malas enseñanzas. Y vemos que Pablo y Bernabé asumen esta función ante la amenaza de esta mala doctrina para la iglesia. Así que hay una discusión del asunto, una disensión y contienda no pequeña. Lucas no nos da tanto detalle de cómo fue esto, pero nos deja claro que la discusión de este asunto no fue pequeña. No fue pequeña, hermanos. No fue una mera discusión. No sé a quién, algunos he visto que se lo acreditan a Calvino, otros a John MacArthur, no sé. Pero hay un pensamiento pastoral que me encanta mucho. Y dicen los pastores deben de tener dos voces. Una para apacentar el rebaño y otra para ahuyentar a los lobos. Hemos hablado de estos hombres llenos de amor en la obra misionera. Pero aquí, hermanos, no estaban haciendo misiones. Estaban protegiendo el rebaño del Señor. Así que cuando dice una discusión no pequeña, podemos entrar en el campo de la especulación, pero nos imaginamos un debate con mansedumbre no pequeño.
De nuevo, hermanos, gloria a Dios por la vida de Pablo y Bernabé, quienes asumieron su ministerio en un rol diferente al del que venían. Aquí no estaban predicando el evangelio a los perdidos. Tampoco estaban confirmando a los hermanos en la fe y exhortándoles a que perseveraran. Mucho menos estaban estableciendo ancianos en las iglesias. En esta ocasión no están haciendo misiones. Ellos aquí están contendiendo ardientemente por la fe que había sido una vez dada a los santos, como lo dice Judas en el capítulo 1, versículo 3, en otras palabras. En esta ocasión, Pablo y Bernabé están, como lo escribió Pedro, parafraseándolo, presentando defensa con mansedumbre y reverencia acerca de la razón de nuestra esperanza. Aquí Pablo y Bernabé nos están diciendo, suficiente con lo que sufrimos en el viaje. Solo tomar un barco ya era un riesgo. Suficiente con habernos confrontado con aquel disque mago allá en Chipre, o con las pedradas que recibimos allá en Listra, o con el linchamiento de Iconio. Ya no más, que sean otros. No, hermano. Aquí Pablo y Bernabé se están parando firme y enterrando con profundidad el asta del estandarte de la salvación solo por gracia. Aquí hay dos guerreros férreos, duros e implacables, que levantan la espada de la bandera de la palabra del Señor, la espada de la palabra del Señor, para defender y proteger el rebaño del Señor, para defender y evitar la contaminación del mensaje de la salvación solo por gracia, o como, bueno, así lo hemos denominado, la salvación solo por la gracia de Dios. ¿Cuánto se necesita en nuestros días de hombres como Pablo y Bernabé, que se paren en la brecha para evitar que las falsas doctrinas contaminen el rebaño del Señor? ¿Cuánto se requiere que imitemos la conducta piadosa y valiente y dura de estos hombres cuando se trata de cuidar la verdad? Pues como lo escribió Pablo cuando le escribió a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí no se ocupan hombres de Dios que sean timoratos, cobardes. Hermanos, se ocupa de hombres que aprieten la mano con fuerza, figurativamente hablando. Uno de ellos, Pablo, le escribió en una ocasión a otro pastor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2 Timoteo 1, 7 y 8. Lamentablemente, en nuestros días es más fácil encontrar a cobardes y timoratos que prefieren dejar ver y dejar pasar cualquier amenaza doctrinal y teológica antes de exponerse y ganarse un par de enemigos. Prefieren la paz con todos, incluso con Satanás, antes de defender la verdad de la salvación solamente por gracia, o de cualquier otra doctrina que amenace la esencia de nuestra fe. Prefieren dejar ver y dejar pasar cualquier amenaza doctrinal y teológica antes de presentar defensa ante dichas amenazas. No, hermanos, la cosa no es así. Los que estamos detrás de un púlpito o frente a un púlpito tenemos que amarles, pero también tenemos que estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Y una de las doctrinas que más debemos cuidar es esa joya hermosa, esa corona radiante, ese diamante inmenso, brillante, bien cortado,
ese oro resplandeciente que debe de brillar con luz propia y que debe de ser anunciado, exhibido. Una de las doctrinas que más debemos de cuidar es la maravillosa doctrina de la salvación solo por la gracia de Dios. Dios tenía ahora estos dos gigantes en teología, me refiero en conocimiento de teología y en doctrina, para enfrentar esta amenaza. La iglesia de Antioquía, lo pueden ver en el versículo 26, cómo describe a estos hombres. Esa autoridad se la han ganado, hermanos. 15:26. No eran cualquiera los que estaban ahí. Eran hombres de Dios. Hombres. Se lee fácil, ¿verdad, hermano? Que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! A ellos Dios escogió para defender y debatir acerca de la salvación solo por gracia. Quiero dar con ustedes un pequeño repaso acerca de lo que Pablo escribió. No vamos a ir a todos los versículos, pero acerca de lo que Pablo, uno de ellos dos, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la salvación por gracia. Así que tomen su Biblia y purifiquen sus manos, buscando sabiduría y entendimiento en su palabra. Y vayan conmigo a varios versículos. Vamos a ir primero al libro de Romanos. Ay, el día que Dios nos dé la oportunidad de exponer Romanos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Qué hermoso, hermano. Abraza esta verdad y dele gloria al Señor, porque hemos sido justificados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un presidente que ahora es muy famoso en el mundo, cuando era candidato, creo que a diputado en Argentina, decía: no hay nada gratis, alguien lo está pagando. Si a ti te dan algo, un bono o algo gratis, no es que es gratis. La educación no es que es gratis, alguien la está pagando. La salud no es gratis, alguien la está pagando. Sí, la recibe gratis, pero alguien la está pagando. Y la salvación, hermano, la recibimos gratuitamente porque alguien ya la pagó. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Entonces, siendo justificados gratuitamente, ¿por su qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dele vuelta a sus páginas, o no sé si por ahí, Romanos 4:16. La primera parte de este versículo dice: por eso es por la fe, para que sea por gracia. Capítulo 5, versículo 15. Mas el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó a los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 11:6, por lo menos una parte de este versículo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si metemos algo de obras, mínimas obras, ya no es gracia. Como decía Calvino, para Dios que es espíritu, hasta los pensamientos son actos. Entonces, es por pura gracia. Segunda de Corintios 8:9. Qué hermoso este versículo, hermano. Deleitémonos en él, por favor. Abra su corazón para deleitarse en la lectura de esta maravillosa verdad y de darle gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. ¡Qué gracia más preciosa la del Señor! Segunda de Corintios 12:9, muy conocido.
con aquel Pablo luchando con aquel aguijón en la carne. Pero Dios le dijo, y dice él, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Salvos por pura gracia, solo por gracia. Efesios 2, versículo 4 y 5. ¿Qué otro versículo, hermano? Realmente me estoy estremeciendo por dentro. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia soy salvo. Uno de los más conocidos, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No por obras, hermanos. No por obras, hermanos. Para que nadie se gloríe. Ahora ese versículo famoso dice, y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? Lo que está antes, ¿verdad? Ni la gracia ni la fe, hermanos. Si Filipenses 2 dice, bueno, se me escapó la cita ahorita, pero en Filipenses, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por gracia, no es por obras. Uno de mis versículos preferidos, Tito 3:5, cuando predicamos acerca de toda la epístola de Tito, lo pueden hallar en el canal de YouTube y ver esta parte cuando llegamos a este texto. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, o según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién nos salvó? Bueno, no voy a volver a predicar aquel mensaje, pero Él nos salvó. Tito 3:7. ¿Para qué? Vean qué hermoso, hermanos, esto. Justificados, declarados justos y cubiertos con la justicia de Cristo. Eso significa, para que justificados por su gracia llegáramos a ser, ¿qué bendición? ¿Qué vamos a hacer? Herederos según la esperanza de la vida eterna. No hay problema, hermanos, que no seamos herederos de los reyes o de los jeques o de los multimillonarios. Somos herederos del Dios de todo el universo por su gracia. Podríamos seguir por muchos versículos más, amados hermanos, pero vamos a detenernos aquí. Creo que ya es suficiente para argumentar que estos hombres que pretendían contaminar la doctrina de la salvación solo por gracia, se tenían que enfrentar a unos hombres que Dios mismo, por lo menos a Pablo, que Dios mismo les había enseñado esta hermosa doctrina de la salvación solo por la gracia. Él era salvo, hermano, y él sabía que él no se merecía ni una migaja. Fue salvo por pura gracia, hermano, en contra de su propia voluntad. Hermanos, voy a usar un ejemplo que tal vez estemos más familiarizados, pero creo que no es el mejor. ¿Han estado frente al mar alguna vez? La mayoría de ustedes posiblemente sí. Vamos a imaginar que el mar es el mar de la gracia, insondable, profundo, vasto. Y algunas veces solo nos doblamos los pantalones y vamos descalzos por la arena, sintiendo la hermosura del mar. A veces así hacemos con la gracia.
solo mojamos nuestros pies y ya nos deleitamos con la gracia. Pero hay algunos que saben nadar bien, hermano, y disfrutan más de esa vastedad y se lanzan y nadan y flotan y llegan a las profundidades. Hay lugares en ese mar que usted se puede poner un equipo especial para ver los arrecifes. Nuestro país es uno de ellos. Hermanos, si no han tenido la oportunidad, tienen la oportunidad, háganlo. Es una belleza indescriptible. Y hay algunos que ven esa belleza de la gracia del Señor, más allá de solo mojar sus pies. Porque la gracia es insondable, hermano. Pero hay otros que aprenden a bucear, hermano. Y van a ver cosas que nuestros ojos nunca han visto, ni las veremos. Y conocen cosas maravillosas. Creo que Pablo había buceado a las profundidades del océano de la gracia. Y lo conocía, hermanos. Yo les invito a que, si no conocen la gracia, mínimamente arremanguen sus pantalones y disfruten en la playa. Después van a querer aprender a nadar, hermano. Y se van a tirar un chapuzón que les va a deleitar y lo va a purificar en su vida. Estos hombres habían buceado muy profundo en el mar de la gracia. Lo conocían. Entonces Dios los trajo de vuelta porque había que enfrentar ahora otra misión. La de debatir, la de discutir y la de defender y la de establecer la doctrina de la salvación solo por gracia. Hermano, es que hay que sincerarnos, hermano. No podemos estar frente a la cruz viendo al Cristo crucificado. No podemos abrazar el pie de la cruz viendo las gotas de Cristo derramadas. No podemos escuchar los sollozos de Jesús con dificultad para respirar. No podemos escuchar su grito consumado es y pensar que las obras tienen lugar en la salvación. No, hermanos, vayan a la cruz y vean que somos salvos por pura gracia. Podríamos reunir, si pudiera hacerse líquido la esencia del pecado y nos exprime, se haría mucha suciedad, hiel de amargura de pecado. Y Cristo la soportó, la bebió toda, la copa que Él no quería beber, era la copa de nuestros pecados. No vengamos a creer que hay algo de obras en nuestra salvación. Hermanos, no da tiempo para todo hoy. Apenas venimos introduciendo el tema. Esto pasó en Antioquía de Siria, para dar un resumen e ir concluyendo. Continuar el próximo domingo. Pablo y Bernabé tienen este enfrentamiento, ya los hemos visto, no son cualquier cristiano en el sentido de conocimiento teológico y de la doctrina. Y la iglesia decide que los envíen a Jerusalén para que este tema no siga siendo problema, sino que se defina. Entonces suben o van a Jerusalén, donde, hermano, qué concilio, hermano. ¿Saben que estaba Pedro ahí? Y Pablo. Ya Jacobo, el hermano de Juan, no estaba, había muerto, pero estaba Juan. Y todos los demás, Matías incluso, el que sustituyó, estaba Bernabé. Si leemos la epístola a Gálatas, nos vamos a dar cuenta que también ahí andaba Tito, un gentil. Hermanos, esto es no solo los cerebros, los hombres santos de Dios, los fundamentos de nuestra fe, los pilares de nuestra doctrina, reunidos discutiendo este asunto. Tuvo su lugar Bernabé, primero Pedro, a quien Dios usó para que el evangelio fuera abierto a los gentiles en casa de Cornelio, y él lo recuerda. Luego se le da la palabra a Pablo y a Bernabé, y Pedro reconoce que todos somos salvos por gracia. Luego Jacobo, no el hermano de Juan, ya había muerto, sino
quien se había convertido después de la resurrección de Cristo y quien había llegado a ser, podemos decir, un apóstol, un líder en la iglesia, el medio hermano de Jesús, toma la palabra y dice: no, mandemos a estos dos hombres a Antioquía a que lean esta carta. Incluso nos dejan registro de la carta. Vamos a ir aprendiendo de la doctrina de la gracia. Hoy he introducido este tema y dadas las amenazas vigentes de este asunto, es perentorio que nos detengamos varios domingos en este relato y aprendamos con humildad de la gracia de Dios. Todos pueden aprender. Hermanos, ahí en ese grupo del concilio también habían otros fariseos, porque Pablo era fariseo, que se había convertido, pero habían otros fariseos que se habían convertido, que eran creyentes, pero que estaban equivocados en el asunto de la gracia. Con humildad me imagino que con sus corazones dóciles fueron aprendiendo y estuvieron de acuerdo con lo que ahí pasó. Nosotros vamos a estar varios domingos en este relato y vamos a aprender de la gracia de Dios. Vamos a aprender más de la salvación por gracia. Recordaremos algunos debates históricos en estos próximos domingos sobre este asunto y aprenderemos de ellos. Conoceremos más a Dios y exaltaremos a Cristo por su hermosa y grande salvación. Más importante aún, confiaremos que Dios salvará a algunos entre nosotros con la predicación de su gracia inefable. Quiero cerrar leyendo un pasaje, pero antes de eso diciéndoles: comparé la gracia con el mar. Pero hermanos, lo hice por la familiaridad que podemos tener. Pero si pudiera comparar la gracia aún con todo el cosmos, con la vastedad del universo, todavía me quedaría corto. Por eso les dije, tal vez no es el mejor ejemplo, porque el mar es una cosa pequeña al lado del universo. Pero la gracia de Dios es más grande incluso que todo el universo. Y quiero cerrar leyendo Efesios 1. Así vamos a cerrar en esta mañana. Si entre nosotros hay alguien que viene a Cristo por su gracia, que se arrepiente y que se doblega ante la gracia, hágalo y vamos pronto a las aguas bautismales. Es una lectura larga, pero lo quiero leer, hermanos. Tengo el deseo de hacerlo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Como siempre empezaba Pablo: gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, la palabra de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión o el perdón, hermanos, de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos nosotros los que antes hemos esperado en Cristo para alabanza de su gloria, en el que creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En Él también, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero ustedes lo pueden seguir leyendo en casa. Y sigue y en algún momento dice, por gracia soy salvo, capítulo 2. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se... ¿Qué hace usted ante la gracia manifestada en Cristo Jesús? Se revela ante ella, se doblega ante ella, se santifica ante ella, se purifica ante ella. Espero que así sea. Bendito Dios y Padre. Maravillosa gracia, insondable, a veces inentendible. Ayúdanos a doblegarnos en humildad ante tu gracia, que muchas veces nos cuesta comprender. Pero sé, Padre, que en el cielo estaré por tu gracia. Ahí estará Rahab, Padre, aquella ramera, hermana mía, por tu gracia. Ahí estará Moisés, que mató a aquel egipcio. Ahí estará David, que te falló, Padre, mató y adulteró. Estará Pedro, que te negó. Pero, ¿qué digo sus pecados, Padre, si los míos son peores? Estaré yo, Señor, solo por tu gracia. Alabado sea tu nombre, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.